Buenos días, bienvenidas. Muy buenos días, mis amados hermanos. Los saludo en la gracia, misericordia y paz de Dios, quien es nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro único y verdadero profeta, sacerdote y rey. Los saludo desde mi corazón y le doy muchísimas gracias al Señor por la palabra que nos trae en el día de hoy. Oro junto a la oración que hace nuestra hermana Xiojira para que en el culto nosotros podamos estar, si hay oración, estemos orando con el que está orando, si estamos en la palabra, estemos orando y apuntando, escribiendo, ¿no? Siempre les he dicho a ustedes lo importante que es de tener su lápiz, su papel. Los jóvenes generalmente lo hacen en el teléfono, ¿no? A veces hay personas que yo las veía, mi hijo era uno que lo veía en el teléfono todo el día. Hijo, ¿por qué tú estás en el culto? Estás en el culto y estás con ese teléfono en la mano. Un día me hizo así, mamá, estoy copiando el mensaje. Y yo, me gusta que me callen la boca de esa manera. Estabas copiando el mensaje. Entonces, de la manera como a ustedes les sea más práctico, ¿no? Pero lo importante es que ustedes puedan tomar sus notas. Y en el día de hoy tenemos el mensaje que tiene la continuidad, está trayendo la continuidad del mensaje que recibimos los días 31 de diciembre, finalizando, cerrando el año, el día 1 de enero y el día 4 de enero que dimos el tercer mensaje. Hablaba yo con una hermana que no pudo estar por cuestiones de trabajo. Yo le hablaba a ella, le decía, es muy sencillo el mensaje que tenemos para este año y la instrucción que tenemos para este año. Es la oración que nos levanta a nosotros como torres espirituales. Es la oración que nos guía a nosotros dentro del itinerario que Dios ya tiene preparado por adelantado. Y es la oración que nos permite de manera práctica ver el cumplimiento de la palabra en nuestro día a día. Y cuando yo le hablé a ella de las torres, ella me dijo, ese mensaje sí es verdad que no lo tengo claro. Y le dije, sí, hermana, no lo puedes tener claro, porque el mensaje de las 7 torres, los 7 itinerarios y las 7 señales de guía, no lo hemos dado en la iglesia. ¿Por qué no lo hemos dado en la iglesia? Porque no era el horario. No estamos en el horario. No estábamos en el horario. Entonces, desde que comenzamos el mensaje, es importante que ustedes puedan ir ordenando el mensaje. Por eso, los que pudieron ver el bosquejo del culto, que dicho sea de paso, quienes me ayudan las personas que me dicen el sábado en la noche, pastora, usted no ha subido al bosquejo del culto. O en lo que se levantan en la mañana del domingo y ven, no está el bosquejo del culto, pastora, usted no subió el bosquejo del culto. A mí no me molesta eso en lo absoluto. Al contrario, me ayuda. Yo tengo el bosquejo del culto, se lo pasé yo a mi hermana ya en el día viernes para que preparara las láminas. Y dije, lo voy a pasar el sábado en la tardecita. Sábado en la tardecita que se me olvidó. Se me pasó, se me pasó y no lo envié. Pero para quienes hayan visto el bosquejo del culto, entonces vamos a la introducción. La introducción pareciera que es muy extensa, pero realmente la introducción de este mensaje está, nos va a llevar de la mano a entender por qué nosotros decimos solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el poder del Espíritu Santo. No son meras palabras, hermanos, es poder, es poder. Ahora, ¿para quién está dirigido el culto de hoy? Para mí, para mí.
para mí, no para mí como pastora, para mí como hija de Dios, para mí como la evangelista que he aferrado el misterio de Cristo. Y veamos el título. Conozcamos el fundamento de la torre de la oración. Ahora hablamos de 7 torres, pero conozcamos qué es una torre de oración. Pues una torre de oración es la persona que está fundamentada en la roca que es Cristo. En que Cristo, aferrado a la roca, aferrado, usted imagínese si usted aferrado a una piedra que usted la pueda agarrar, usted la puede agarrar. Ahí nadie lo mueve. Se mueve si usted suelta los brazos. Por eso es que siempre somos nosotros los que nos soltamos. No es el Señor el que nos suelta. Somos nosotros el que nos soltamos. Y cuando nosotros vemos en la palabra Hechos 1:1, Hechos 1:3 y Hechos 1:8, que nosotros hemos ido grabando ya, pero el mensaje nos va a permitir irlo enraizando, que eche raíces profundas en nosotros para que esto se haga natural. ¿Quién es Cristo? Cristo es la promesa que dio el Padre, que dio Dios cuando el hombre quedó separado, Génesis 3:15. Cristo es el prometido, el Emmanuel prometido, nacido de una virgen, Isaías 7:14. Cristo es el único que tomó nuestro lugar, el lugar de la humanidad en la cruz. Mi nieto me preguntaba ayer, pero ¿por qué se llama la cruz del Calvario? Yo le decía, hijo, porque es que así se llamaba el lugar, el Calvario. Si hubiesen puesto la cruz aquí en Montreal, se llamaría el Monte de Montreal. De repente lo sería en Monroyal, ¿verdad? Que es el monte más alto que hay aquí. Sería la cruz de Monroyal, porque es el lugar más alto. O sea, es lugar, es un lugar, no porque sea más alto, sino porque es el lugar donde pusieron al Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué significa solo Cristo? Y por eso es que les digo que les hice un bosquejo para que ustedes lo tengan como material de estudio. Solo Cristo consumó la salvación en la cruz del Calvario. Y con él todos nuestros problemas. Porque ¿cuál es el problema principal del hombre? El problema fundamental del hombre, que el hombre quedó separado de Dios. Entonces, cuando yo digo solo Cristo, no es, hermano, bendiciones, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. No, es la convicción de que mi vida está centrada en solo Cristo, porque ya yo a través de Cristo entiendo que es Génesis 3, que es Génesis 6, que es Génesis 11. Y por eso es una continuidad del mensaje. El domingo pasado hablábamos de los 12 problemas del hombre. Los seis, los 6 estados del no creyente, más el hombre centrado en sí mismo, Génesis 3, el hombre centrado en sí mismo, el hombre centrado en lo material, Génesis 6, y el hombre buscando el éxito sin Dios, Génesis 11. Hablábamos de esto la semana pasada. Entonces, cuando yo desecho mi yo, cuando yo dejo de entender que lo principal en mi vida no es lo material, sino mi vida espiritual, y que el verdadero éxito del hombre está cuando dependemos absolutamente de Dios, entonces podemos disfrutar de la confesión que hizo Simón, hijo de Jonás. Y nos hacemos rocas, piedras. Mateo 16, del 16 al 19. En el 16 confieso, en el 17 recibo la bienaventuranza. A Dios le plació revelarme a mí que Jesús es el Cristo, revelarte a ti que Jesús es el Cristo. Entonces, al darnos esa revelación, ahora nosotros tenemos la doble bendición de la roca. Tengo a Cristo que es la roca y Él me hace roca a mí. Yo me aferro a Él me hace roca a mí. Las puertas del Hades no prevalecen contra nosotros, ni a manera individual, ni como iglesia, ni en el campo. No prevalecen. ¿Por qué? Porque ya Él a nosotros nos dio la autoridad de su nombre. Y nos dio el poder de la oración.
Por eso cuando nosotros oramos, sabiendo que el reino de los cielos fue abierto por Cristo, entonces nosotros tenemos libre acceso a la oración. Por eso hablamos de la oración continua, 24 horas es continua. Una oración que conecta todo con Dios y yo puedo disfrutar. Entonces, hermanos, dejemos el esquema como un esquema aquí en la cabeza, 7 torres. Entonces me aprendo las 7 torres. ¿Cuál es la sexta? Ay, se me fue. No, primero fundamenten su vida en la palabra. Por eso les estoy dejando aquí la palabra. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por mucho. Y lo cumplió. Padre, consumado es. Entonces podemos disfrutar a Cristo. Podemos disfrutar 1 Corintios 15 del 3 al 4. Cuando ya el apóstol Pablo recibe, porque yo he recibido esto del Señor, dice Pablo de manera firme y confiada. Yo he recibido esto del Señor. Que cuando él fue entregado, cuando el Señor Jesucristo, a la noche que iba a ser entregado, explicó, mi cuerpo es el pan, mi sangre, esto es el nuevo pacto en mi sangre. Porque solo en Cristo hay salvación. Entonces, vean cada uno de estos versículos en esta semana. Estúdienlos, escríbanlos, ordénenlos, porque solo a través de Cristo es que podemos disfrutar del reino de Dios. Nuestro reino es solo el reino de Dios. Entonces, si poseemos a Cristo como respuesta, pues es mi respuesta, pues donde yo me muevo, la respuesta va conmigo. Y ese Cristo que bloqueó y deshizo todas las obras del diablo está en mí. Y esa es mi misión de vida como individuo, como iglesia. Yo tengo la respuesta del futuro, pero yo tengo la respuesta del presente, yo tengo la respuesta del pasado. ¿Y por qué empezaste por el futuro? Porque a lo que más le tenemos miedo es el futuro, porque no estamos seguros de que todo fue resuelto en el pasado. Y por eso no puedo vivir con la identidad del Hijo de Dios hoy. Y aquí está la palabra. Les dejo todas estas porciones de la palabra y a nosotros quien nos vivifica es solo el Espíritu de Dios, solo el Espíritu de Dios, solo, solo. Fíjense ustedes que cuando está solo Cristo, dice Hechos 1:1, pero se refiere al Monte Calvario. ¿Qué ocurrió en el Monte Calvario? La salvación fue consumada. Cuando hablamos solo del reino de Dios, sí, el Señor Jesucristo se le apareció por 40 días hablándoles acerca del reino de Dios, dándole pruebas indubitables acerca de su resurrección. Pero ¿qué ocurrió en el Monte de los Olivos? Y ahí es cuando le viene la revelación a Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y usted con Cristo y yo con Cristo estamos juntamente crucificados. ¿Qué significa eso? Que recibimos absoluta solución para todos nuestros problemas del pasado, del presente y del futuro. Ahora no vivo yo, es el reino de Dios el que vive en mí, todo lo que vivo en la carne, lo veo en la fe del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es que en su último mensaje dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora, este poder es inherente al Espíritu Santo, que me habita a mí. Y yo soy testigo no para los demás, soy testigo para mí misma. Por eso cuando yo tomo el pacto y toda esta palabra que está contenida aquí, Zacarías 4:6, Hechos 1:8, Zacarías 4:6. No es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder, es con el poder del Espíritu de Dios. No es con ejército ni con fuerza, más con su espíritu, dice el Señor. Con su espíritu, con mi espíritu, perdón, porque es el Espíritu de Dios, su espíritu, dice el Señor. Entonces, cuando yo tomo el pacto en oración, Efesios 6:18, y me voy a permitir leérselos, creo que lo tengo separado aquí. Efesios 6:18, que nos está hablando de la oración. Si ustedes lo pueden buscar allí, búsquenlo. Dice así la palabra, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y ahí está el título de oración. ¿Cómo oro? No entiendo. ¿Cómo oro? ¿Cómo empiezo a orar? Ore en el espíritu, no en su deseo, no en su carne, no en su dolor, no en su ayayay, no desde sus emociones, no desde sus problemas, sino desde el espíritu, desde estas verdades fundamentales de la palabra. Vele, ore y vele, ore y vele. A veces nosotros tenemos encuentros que son muy difíciles y oramos, pero cuando se da el encuentro, siempre va a venir la obra de Satanás. Y si no velamos, hermanos, caemos porque cometemos errores que no deberíamos cometer, pero cometemos errores. Dice, velando en ello con toda perseverancia, un corazón, todo el corazón y la continuidad, porque el secreto del evangelio es la continuidad. Es todos los días, es 24 horas del día. Es 24 horas del día la conexión completa. Súplica, ruegan, oramos por todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? La iglesia. Nosotros los que ya tenemos al Señor. Ahora, ¿cómo oramos? ¿Cómo oramos? Oramos con la palabra. Por eso, como yo soy importante, porque soy testigo del Señor, entonces el Señor me invita. Deja la ansiedad. Espera, no seas impaciente. Tomemos la esencia de solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo para orar y así podemos esperar confiados. Hermano, porque es que cuando leemos cada una de estas porciones de la palabra, nuestro espíritu es vivificado. Porque allí está contenida la verdad. Allí está contenida la verdad. Esta es la vida del evangelio, del que tiene la buena noticia. Esta es la vida nuestra. Entonces, vamos al contenido. ¿Y qué vamos a tener en el contenido? En el contenido van a estar, como hablamos de las 7 torres, sin duda alguna. ¿Por qué 7? Para tener un orden en la mente, para tener un orden en la oración. Pero son solamente 7 torres. Cada una de esas porciones de la palabra que tenemos allí, cuando yo me aferro a solo Cristo, a solo el reino de Dios y a solo el poder del Espíritu Santo, me levanta como torre. ¿Por qué me levanta como torre? Miren lo que dice la palabra en Isaías 40. Lo voy a buscar aquí, lo tengo, Isaías 40. Dice, versículo 27. Voy a esperar que lo busque. Isaías 40, versículo 27. Dice así. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? ¿Por qué dices, escondido está mi camino al Señor y mi causa va pasando desapercibida de mi Dios? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? Es una pregunta. No se trabaja ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él, él. ¿Por qué dudas de que Él está contigo? Entonces, cuando nosotros nos hacemos torres firmes en oración, la duda, la incredulidad, que lo utiliza a Satanás generalmente, es quebrantada, hermanos. No va a haber duda nunca, sí. Puede venir la duda, puede venir la incredulidad, pero tenemos donde correr al fundamento de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios Padre, cuando nosotros vemos Mateo 3, 16 y 17, está en el marco de cuando el Señor Jesucristo es bautizado. ¿Quién es bautizado? El Hijo de Dios. Y se escucha la voz del cielo, del Padre. Este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco.
Y dice que descendió sobre él el Espíritu de Dios. Allí está el Dios Trino. Ese mismo Dios Trino es nuestro Dios, el Dios que nos da la palabra y la cumple. Pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El Dios Hijo que cumplió el mandato del Padre y consumó la salvación en la cruz. Lo consumó todo en la cruz. El problema del pasado, del presente y del futuro. Quebrantó a Satanás, venció a Satanás, a los demonios. Y nosotros ahora somos templo del Espíritu de Dios. Por eso como templo del Espíritu de Dios, el que Él nos habita, que Él nos habita, entonces Él obra, Él nos guía, Él es vivo, Él es real. Por eso las torres, los itinerarios y las señales de guía realmente no pueden ser separados, hermano. Los separamos a efectos de comprensión. Por eso es que necesitamos conocer, lo conozco, es que me enredo con esto. Entonces lo ordeno. Y eso es lo que estoy haciendo yo con ustedes desde pasaron los 3 primeros mensajes que yo no, como les dije a ustedes, yo no les di el mensaje completo que dio el pastor Riu. ¿Por qué? Porque no lo pueden digerir todavía. Y yo voy paso a paso. Porque lo importante es que ustedes, si conocen solamente y saben solamente que Jesús es el Cristo, que el reino de Dios es nuestro, porque a Él descendió del cielo y trajo el reino de Dios a la tierra, y que Él nos guía de manera segura, que su palabra se cumple, hermano, es suficiente para que tú ores 5 minutos. ¿Por qué? Porque de esa manera es que el Espíritu Santo obra con su poder y nos levanta a nosotros como testigos. El primer testigo tengo que ser yo. Soy yo el primer testigo. Entonces, ¿qué es este primer punto? Y es la oración. ¿Cómo desarrollamos la oración? Amado Dios Trino, te pido que gobiernes, gobiernes. ¿Qué es gobierno? Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, vive Él en mí. Y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sé que es importante en todo esto conocer la palabra para conectarla. Y cuando yo conozco la palabra brota, como le dijo el Señor Jesucristo a la samaritana. Llegará un día en que no tendrán quien, no se tiene que adorar aquí o en Jerusalén. No, no es un sitio específico donde adorar. Es adorar desde tu interior, donde quiera que tú estés. Amén. Entonces, gobierna mis pensamientos. ¿Qué es el pensamiento? El alma. Gobierna mi corazón, gobierna mis emociones. Corazón, las emociones. Gobierna mis decisiones. Hoy decido levantarme de la cama. ¿Esto es una decisión? Sí, porque hay personas que no tienen fuerza para levantarse de la cama, pero no son fuerzas porque no se puede levantar de la cama porque no puede movilizar las piernas. Es porque no tiene fuerza espiritual y no tiene fuerza en el alma. Entonces el cuerpo no se mueve porque no tiene fuerzas. Está desanimado, está derrumbado, está triste. Y por eso es que el gobierno del Dios Trino viene sobre nosotros es a través de la palabra. Entonces, esta es la primera torre, el Dios Trino, que me da la palabra y la cumple. El Hijo que consumó la salvación, sigue obrando salvación Cristo. La salvación se da a través de Cristo, Mateo 16:20. Y yo estaré con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Amén. Digan amén. Vamos al segundo punto entonces del contenido. En el segundo punto del contenido hay una garantía. Hay una garantía. ¿Qué vive el hombre que está vivo? Pues vivió un pasado que Dios lo utiliza como plataforma. Todo lo que vivimos en el pasado nos damos cuenta a veces, qué bueno es Dios conmigo, hasta dónde me ha traído. Pero cuando estábamos en el meollo del asunto, de la cuestión del problema, nos jalábamos los pelos. Pero no nos damos cuenta que estábamos dentro del plan de Dios, que hay un plan perfecto de Dios. Si eso fue en el pasado, ¿por qué no va a ser así en el presente?
¿Por qué temo por el futuro? ¿Por qué me desmayo y temo por el futuro? Entonces, ¿qué es la segunda torre? La seguridad de las bendiciones que yo tengo, porque mi respaldo es el trono celestial. El trono celestial, el trono de Dios, porque ya fue abierto para mí. El gobierno de Dios es mío. Por eso Dios no tiene límites. Por eso es que hablamos de la vida y el poder de Jesús. El poder creador de Jesús, el poder de la luz que hay en Cristo. Y esta luz que está en mí y que la luz se manifiesta a través de la oración trasciende todo. Por eso yo le decía a ustedes, aprendí del pastor Dani Fernández. En su iglesia tiene un cartel así grande que dice, esta iglesia ora, viendo las 237 naciones y las 5.000 tribus. Y hermano, lo bueno es que copiarse. Lo que viene de Dios hay que copiarse. Y yo ahora oro así. Señor, oro mirando. ¿Puedo mirar yo las 237 naciones? Sí. ¿Por qué? Porque tengo por adelantado el pacto, la visión, el sueño de Dios. Entonces puedo hacerlo. Pero usted la ve todita. Hermanos, estamos hablando de lo espiritual, no de lo carnal. En lo carnal todo es limitado. En lo espiritual, para Dios no hay nada imposible. Por eso es que Dios desde el principio nos preparó a nosotros en la vida espiritual. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. ¿Los había creado físicamente? No, pero espiritualmente ya estaba concebido. Por eso cuando lo crea del polvo de la tierra, sopla en su nariz aliento de vida y lo coloca en el huerto del Edén, el lugar de la vida. ¿Cuál es la vida? Donde se mueve Dios trino, donde la palabra de Dios está viva, donde yo doy el culto, donde yo adoro a Dios. Ese es el movimiento de la vida que primero se tiene que dar en mí. Entonces ahí sí puedo recibir las respuestas. Yo recibo las respuestas. La primera respuesta es la seguridad de la salvación. Eso es una respuesta. Pero tú estás seguro de la salvación. Bueno, que yo estoy esperando que me llegue el correo, pero bueno, si me llega, pero ¿te llegó el correo? Sí, me llegó el correo, dicen que yo tengo salvación, pero bueno, tú sabes que eso es electrónica. Eso puede ser ya. Inteligencia artificial, me lo mandaron por inteligencia artificial, voy a esperar que me lo manden aquí al buzón. Y cuando llega al buzón dice, pero, sí, pero es que ese día estaba lloviendo y se mojó todo el papel, voy a esperar que me lo confirmen. Y hay gente que ahora sí, confírmame, reconfírmame, Dios, que confírmame. Creamos que Dios ya nos dio me dio la respuesta a mí para la iglesia también, y a mí para los campos que el Señor me envía. Yo por eso, cuando oro por la iglesia, creo que el Señor está orando en la iglesia. Creamos eso. Y por eso es tan importante la oración que estamos haciendo ahora en el culto de los miércoles. Este miércoles pasado oramos por el campo de Argentina. Oramos con las peticiones de oración de Argentina, pero también oramos por cada persona que está recibiendo el evangelio en Pucusana. Ustedes no conocen Pucusana, pero a través de la oración lo conocen. Es un pueblito que está a 2 horas y media, 3 horas de Lima, donde en autobús se puede convertir en 4 horas y donde nuestras hermanas Mercedes y Janet van cada 15 días y tienen los nombres de las personas que están allí escuchando el evangelio. Nosotros podemos ir con ellas a través de la oración y eso es lo que hacemos y eso es lo que hicimos este miércoles pasado. Entonces ahora en cada culto que lo tenemos ahorita los miércoles, mientras comienza la escuela de evangelismo. Entonces, conéctense al culto, den culto a Dios, porque cuando usted da culto a Dios, usted se está llenando de la cultura del reino de los cielos y quebrantando la cultura del mundo y la cultura de Satanás. Amén. Esta es la segunda torre, la garantía de que yo tengo el respaldo del trono de los cielos. ¿Quién me tumba a mí? Nadie me puede tumbar. Nadie puede derribar a los que estamos aferrados a nada. Vamos al punto 3. Entonces, si nos damos cuenta, ya todo en el Señor fue consumado. Todo. Leamos la palabra que la conocemos, pero vamos a leerla. Yo tengo una certeza. Yo he recibido el poder del Espíritu Santo
para ser testigo hasta lo último de la tierra, para ser testigo en mi casa, para ser testigo conmigo misma. Yo misma me tengo que dar tococazos aquí, yo misma. ¿Qué te pasa, Mari? La palabra dice, escrito está, la palabra dice. No es declaro ahora en la declaración de la revelación, del entendimiento, de la... No, 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 hermano, eso no dice la Biblia. El Señor Jesucristo nos enseñó delante de Satanás. Escrito está. Al Señor tu Dios solo adorarás. A Él, solamente a Él. Escrito está. Al Señor no tentarás. Escrito está. Escrito está. Entonces la palabra dice en Romanos capítulo 16, donde están los testigos, el equipo de evangelismo que el Señor levantó a través del apóstol Pablo, dice la palabra del Señor. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha estado oculto desde tiempos eternos, pero que ahora, en el presente, ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno. Para todas las gentes, perdón, para que todas las gentes obedezcan a la fe en Cristo Jesús. Al, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Nos preguntamos mucho por el pasado. En el pasado a Él le plació revelarnos que Jesús es el Cristo. Ya no lo reveló. Eso es pasado para nosotros, es presente para nosotros y es futuro para nosotros. Pero hagamos del Evangelio nuestro Evangelio. De la buena noticia mía, es mía, es mía. ¿Qué hago en el presente? Dice que me la dio para que yo la publique, para que yo la predique. ¿A quién? A toda la gente. Yo tengo una garantía en que el único y sabio Dios es mi Dios y yo tengo su respaldo. Amén. Entonces aquí tenemos que las tres primeras torres. La semana pasada se las escribí en la conclusión. Se las escribí en la conclusión. Ahora solamente estamos hablando de tres. ¿Dónde están fundamentadas estas tres torres? En solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de la palabra. Que Cristo consumó todo en la cruz del Calvario. Que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y que a través de la oración continua, permanente, perseverante, por mí, por la iglesia, por el campo, yo puedo ser la torre de luz, donde quiera que estoy. Porque el Señor Jesucristo es la luz del mundo, pero Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Esa luz que era desde el principio, en Génesis 1:3, nos habita a nosotros. Cristo es la luz y nos habita. Y esa luz quebranta todas las tinieblas. Amén. Vamos a concluir. Entonces, concluyendo, es muy importante que conozcamos el fundamento de la torre de oración. ¿Por qué no oramos? Hermanos, porque la oración, a través de la oración yo conecto con el Dios Trino y cuando yo conecto con el Dios Trino, las fuerzas de la oscuridad son quebrantadas. ¿Es fácil orar? No, hermano, no es fácil. ¿Cómo comenzamos? 5 minutos. ¿Con qué? Con este bosquejo, hermano. Si usted no está pudiendo orar, ore con este bosquejo. Busque las porciones de la palabra y vaya. Y no digo poco a poco, esto lo aprendí de mi hermana Yaén. No digo poco a poco, digo paso a paso, porque nunca la palabra es poca. El poder de Dios no es poco, es absoluto, es completo, trasciende el tiempo y el espacio. Entonces, nosotros ya somos testigos, pero este testigo, a veces cuando la persona, pero yo no sé, yo no estoy segura si lo que yo vi, el testigo dice lo que vio, lo que experimentó, lo que escuchó.
yo no estoy segura si yo vi, tenía la chaqueta negra o era gris oscura, tenía cierre o tenía capucha. No, tenía capucha, pero ¿era cierre o era suéltala, Antonio? Era un pullover así completo. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Empezamos a dudar, pero nosotros somos testigos del poder del Espíritu Santo. Hermanos, ahí no hay otra forma, no hay atajos. Esta manifestación de poder se va a través de la oración que tiene como fundamento la palabra. No hay fuera de la palabra, no hay nada, hermano. Fuera de Cristo no hay nada, porque es que la palabra es Cristo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Estén en el principio con Dios. Todas las cosas por la palabra fueron hechas y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. En la palabra estaba la vida, la palabra es la luz de los hombres. La luz, la palabra en las tinieblas resplandece y las tinieblas nunca van a prevalecer contra la palabra. Nunca, hermanos, ni contra lo que poseemos la palabra. ¿Cuál es la palabra? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la piedra angular sobre la que descansa mi fe, sobre la que descansa y se manifiesta la obra de Dios. Y esto no se sostiene sino a través de la oración de los santos. Amén. Entonces, ¿cuál es esta oración? La oración que se centra en la palabra deja a un lado la ansiedad, la impaciencia, el yo, mis beneficios, mi interés, porque a veces hablamos de que no estoy buscando beneficios, pero tengo motivaciones por detrás de él. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Con una motivación por detrás de él. Entonces, mi oración centrada en solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el poder del Espíritu Santo nos lleva a redesafiarnos. No necesito nada ni nadie más. Por eso oramos tanto y ponemos tanto. Oramos, digo, porque esto es una oración. En alabanza de el camino por el que he de ir a solas. A solas he de caminar por donde nadie puede ir. Porque el campo en el que usted está, Dios se lo dio. La familia que Dios le dio es su familia. Su familia. El lugar donde usted labora, trabaja, estudia, ese lugar lo mandó Dios ahí a usted. Entonces, desafiémonos. ¿En qué? En conocer el fundamento de la palabra. ¿En qué se fundamenta mi fe? En la palabra. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias por la vida que es en Cristo Jesús. Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo que estas verdades espirituales, que son sencillas, pero que son fundamentales, sean establecidas en nosotros, que podamos disfrutar la bendición de la roca, la confesión sobre la que descansa nuestra fe, sobre la que descansa la iglesia y sobre la que descansa el futuro del mundo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución al pecado original del hombre, el único que abrió el camino para ir al Padre, la verdad absoluta que nos sostiene, que es la palabra, y que nos da esta vida para vivirla con verdadero valor. Solo tú, Señor Jesucristo, destruiste la autoridad de Satanás y deshiciste todas sus obras. Henos aquí, Señor. Levántanos como testigos de este poder internamente, que este poder de la cruz, del monte de los olivos y el poder que nos levanta como testigos esté en nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Amén y amén.